Muy buenos días. El día de hoy estaremos hablando sobre lo que es la reforma agraria. Eh, bueno, Esta se llevó a cabo en 1969 durante el gobierno de Juan Velázquez Alvarado. Bueno, Continuaré explicándole lo que es nuestra postura. Nuestra postura es que esta reforma fue beneficiosa de muchas maneras en nuestro país. Ayudó a dar voz a quienes no la tenían, que en ese entonces eran los campesinos. Ayudó a reducir las desigualdades sociales y ayudó en la transformación del campo. Bueno, a lo largo de este video estaremos explicando qué efectos económicos, sociales y políticos ayudaron a la influencia de la creación del Perú actual. Desde mi punto de vista, en lo político, la reforma significó una de las transformaciones más interesantes en la historia del Perú. Antes de 1969, el país tenía una estructura social y de poder muy desigual, ya que las grandes haciendas como que solamente se concentraban en enormes extensiones de tierras en manos de solo sus familiares, mientras que la mayoría de campesinos vivían en condiciones de mucha escasez, sin derechos y totalmente fuera de la vida política nacional. Así que en este contexto, en el gobierno general de Juan Velasco Alvarado, impulsó la reforma con el objetivo de romper ese sistema de dominación y devolver la dignidad de los trabajadores del campo. Con esta medida se eliminó el poder de los terratenientes que durante décadas habían manejado la economía rural y hasta la política local. Y se hizo una distribución como que más justa de la tierra. Uno de los aspectos políticos más importantes fue que la reforma dio voz y reconocimiento al campesinado. Digamos que los trabajadores rurales fueron vistos como ciudadanos con derechos. Además, se hicieron cooperativas y sindicatos campesinos que les permitieron organizarse y participar en la toma de decisiones y defender también sus intereses en el Estado y la sociedad. Esto también reforzó al Estado en el ámbito rural, algo que antes no había sido visto y que era inexistente para esa época. En el gobierno comenzó a tener un papel más activo en el desarrollo agrícola, en la integración de las zonas rurales en el país. Así que en términos generales, digamos que la reforma transformó la estructura política del Perú, porque digamos que cambió quien tenía el poder en el campo y puso en camino hacia una sociedad llena más de igualdad. Si bien tuvo dificultades al inicio, pues su impacto político fue importante para reconocer la voz de los campesinos y debilitar a los herederos de la época colonial, donde el poder había estado concentrado en pocas manos en ese entonces. En el aspecto económico, la reforma agraria fue uno de los cambios más significativos durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Antes de 1969, la mayor parte de las tierras agrícolas del Perú pertenecían a unos pocos hacendados, mientras que miles de campesinos trabajaban sin recibir una justa retribución. Con la reforma, el Estado expropió estas grandes propiedades y las redistribuyó entre los trabajadores del campo. Más de 9 millones de hectáreas pasaron a manos de comunidades campesinas y cooperativas agrarias. Este proceso permitió que muchas familias rurales por primera vez fueran dueñas de las tierras que cultivaban. Eso impulsó la producción local y fortaleció la economía regional, generando nuevas oportunidades de desarrollo en zonas históricamente olvidadas. Además, las cooperativas agrarias introdujeron una nueva forma de organización económica, basada en la colaboración y el beneficio colectivo, buscando dejar atrás el sistema de explotación tradicional. Aunque hubo dificultades en la gestión y la productividad, no siempre fue la esperada, el cambio significó un paso importante hacia una economía más justa y equitativa.
En resumen, la reforma agraria no solo representó la transformación de la propiedad de la tierra, sino que también sembró la base para una economía donde los campesinos pudieran participar activamente en el progreso del país, reduciendo las desigualdades y promoviendo la justicia social en el campo peruano. Y desde el punto de vista social, por supuesto que la reforma agraria tuvo un profundo impacto en el Perú rural, la identidad campesina y el reconocimiento de los derechos del mundo agrario. Primeramente partimos del hecho de que la reforma puso en el centro del país al campesinado como actor social, ya que tradicionalmente eran vistos como nada, no tenían voz política y menos algún tipo de reconocimiento, y con esta reforma se produjo un cambio más simbólico, ya que dejaban de ser simple mano de obra. Desde luego, esto fortaleció la autoestima y el sentido de pertenencia al país que tenían los campesinos, y posteriormente se empezó a afirmar que fue un acto de justicia porque permitió que las familias que habían sido explotadas podían empezar a acceder a las tierras a las que trabajaban. Por otro lado, también disminuyó la tasa de discriminación hacia estos pueblos campesinos, y especialmente en la Sierra Andina. Y de hecho la reforma desempeñó un papel de visibilidad en este tipo de comunidades, ya que reconoció que la tierra era para quien trabaja, fomentó políticas de educación rural y también valores de igualdad y respeto por la comunidad campesina. Así que, aunque la reforma no resolvió todos los problemas y su implementación tuvo algunas carencias, su legado está ligado a la integración del mundo rural en el proyecto nacional, ya que promovió el campesinado para que deje de ser invisible, y este cambio del estatus fue clave para construir un Perú más inclusivo en donde el mundo rural no esté apartado. Por ello puede considerarse beneficiosa, ya que abrió puertas para que el campesino, que de ser un sujeto marginal, se convierta en un ciudadano con voz. Ya terminando con las conclusiones, consideramos que la reforma agraria fue súper beneficiosa para nuestro país, ayudó mucho en lo que es la participación política, ayudó también en la justicia social y ayudó en la equidad económica. Bueno, gracias a esta reforma, el Perú dio un paso muy importante en su historia que lo ayudó a ser un país más inclusivo y consciente del valor que tiene la población campesina. Bueno, se puede decir y es obvio que esta reforma marcó un antes y marcó un después en nuestra historia como país. Gracias.